Saludo, bendiciones. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Adonai, el Príncipe de Paz, el Dios fuerte. Y agradecemos porque Él es quien nos guarda, quien nos ampara, quien nos creó, quien nos formó. Él se llama Jesús. Agradecemos cada día que pasa porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Le habla su hermano y amigo por la gracia de Jesucristo, Enli Zarzuela, desde RD, para compartir una porción de las Sagradas Escrituras en esta segunda parte del mensaje titulado ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La porción de la palabra en Lucas 6:46 la leemos, las Sagradas Escrituras, la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Le pedimos al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que Él esté restaurando, esté salvando, esté libertando, esté manifestando su poder a través de las Sagradas Escrituras, a través de su Espíritu Santo, y que Él esté tocando las vidas para sanar, para salvar, para darle fundamento en la palabra de Dios. Pedimos por aquellos que se encuentran en situaciones adversas, como lo que está ocurriendo actualmente en esos países de Europa, Rusia contra Ucrania, y en la que muchos se están perdiendo. Pedimos que Dios tenga misericordia y que pueda salvar. Es cierto que la Biblia establece que vendrán rumores y guerra, rumores de guerra. Pedimos la misericordia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de esta segunda parte: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Estas palabras del Maestro en la primera parte del mensaje hacían alusión como Dios, la manifestación de Jesús hace 2000 años, había reprendido duramente al pueblo de Israel debido a que se había cumplido
lo del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos de hombre. En vano me honran. Y eso lo establece en Mateo capítulo 15. Le dolió al Señor ver al pueblo, su pueblo escogido, apartado, seleccionado por Dios, y encontrar que este pueblo vivía de apariencia. Fue muy doloroso para el Señor, quien lo salvó, quien lo restauró, quien lo libertó de tantos pueblos que querían la destrucción de Israel, de los hebreos. Y él con mano poderosa lo saca de la mano del faraón, que mucho es decir, lo saca de la mano del rey Nabucodonosor, lo saca de la mano del rey de Persia, lo saca de tantas manos, de tantos reyes de la antigüedad, con su mano poderosa. En el desierto le da de comer, su ropa no se envejece, coloca lumbrera, el sol para que alumbre en la noche y nube para que cubran en el día. Le da codorniz, maná del cielo, le da tanto alimento, y él muestra su poder sobre el pueblo de Israel. Y este pueblo encuentra al Mesías, y Jesús se encuentra con un pueblo de apariencia, con un pueblo que vive de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos de hombre, a un pueblo que prefiere cumplir con lo establecido por el hombre antes de cumplir con lo establecido por Dios. Esto es una enseñanza que debe conmover, que debe llevarnos a la reflexión de cómo estamos sirviendo al Señor. Esta reflexión debe llevarnos a pensar cada vez que pronunciamos Señor, Señor. Si lo hacemos de la boca para afuera, o si estamos obedeciendo al Señor. Él dijo que muchos son llamados y pocos son escogidos. Él expresa que pocos serán salvos, porque pocos están dispuestos a llevar su cruz y a negarse a sí mismo. En múltiple oportunidad, cuando Jesús hablaba, la multitud, especialmente los escribas y fariseos, se enojaban porque estas palabras eran duras. Y los discípulos le decían: Maestro, se ofendieron con estas palabras. Jesús les dijo: ¿queréis irse ustedes también? Y Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de Dios nos confrontan nuestra situación, confrontan nuestro pecado, confrontan nuestra maldad, confrontan lo que somos, trapos inmundos delante de Él, pecadores, transgresores, injustos. La ira de Dios está contra la humanidad. Bien lo establece en Romanos capítulo 2. Dios está airado contra el hombre, porque el hombre va detrás de ídolo. El hombre va detrás
de lo que no aprovecha al alma. El hombre va detrás de su concupiscencia, de la vanagloria del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Y Dios se aira porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Él, dice la Biblia en Génesis, que en el sexto día Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tuvo tanta importancia la creación de la humanidad que Él diferenció. Lo demás lo hizo por su palabra. Hizo los cielos por la palabra, la lumbrera, la vegetación, todas las cosas la puso en orden por su palabra. Pero cuando llegó el sexto día, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él tuvo un detalle a favor de nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando a Él? ¿Y cómo le pagamos a Él? ¿Y cuál es nuestra actitud, nuestra conducta hacia el Creador? Esta es una reflexión que debe llevarnos al cambio, que debe llevarnos a volver a Él, que debe llevarnos a ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Si nuestra vida está dando testimonio del Creador, o si nuestra vida está hundida o sumergida en la maldad, en lo que no aprovecha, en lo que no honra al que nosotros le decimos Señor. El pueblo hebreo, cuando se refería al Señor, al Dios Todopoderoso, a Yahweh, Jehová de los ejércitos, se refería al término Adonai, y en griego Kyrios, significando: tú eres mi amo, tú eres el supremo, tú eres el único, tú eres el mandamá, y yo soy tu siervo. En una oportunidad, la Biblia muestra en Malaquías capítulo 1 cómo Dios reprende fuertemente al pueblo de Israel y nos reprende también a nosotros. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrece el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo, pues, a tus príncipes, ¿acaso se agradarán de ti? ¿O les será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A través del profeta Malaquías, el Señor muestra una realidad en la que el pueblo de Israel expresaba que honraban a Dios, que temían a Dios. Cuando hablamos de honrar, aquí hace referencia a que Dios es su Padre y ellos sus hijos. Si soy su Padre, si soy su Señor, si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Le pregunta el Señor a través de Malaquías al pueblo de Israel. ¿Y por qué le hace la pregunta? Porque sus sacerdotes menospreciaban su nombre. Los que estaban llamados a servirle, a interceder por el pueblo mediante los sacrificios, estaban menospreciando el nombre.
Y hoy por hoy, ¿será diferente o será igual o peor? La Biblia establece que es peor, que en los posteriores tiempos, según de Timoteo, habrá amadores de sí mismo, ávaros, desleales, sin piedad, personas que amarán más lo deleite que el servicio a Dios. Y él les responde: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es decir, no tenían estima por el servicio a Dios. Y cuando ofrecían animal, se lo ofrecían ciego. Cuando lo presentaban, se lo presentaban con defecto, la cual Dios le había establecido cómo presentar a los animales en sacrificio. Ellos no tenían en cuenta nada de esto. Entonces Dios le dice: haz esto a los príncipes, a ver si ellos lo van a recibir, o es de su agrado, o es acepto delante de ellos. Es decir, que ni aún los príncipes le iban a aceptar su actitud, su forma reprobada, su forma en el que Dios le había mostrado cuánto amaba ese pueblo, y ellos le dieron la espalda. Y por eso Dios le habla de esta forma. Y para finalizar, retomando nuestro pasaje central aquí en Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante, expresa que no es decirle Señor, Señor. Expresa que no es tener una devoción. Expresa que no es ser un fanático ni un religioso. Expresa esto, que debe ser una persona auténtica para Él. Amarle como Él expresa, de mente, corazón, pensamiento, como establece la Biblia. Ponerlo a Él en primer lugar, porque Él establece que no podemos servir a dos señores. ¿Cuánta gente usted lo ven que están supuestamente sirviendo al Señor, pero le sirven también a los brujos, le sirven a los idólatras, a los ídolos, le sirven a la riqueza, le sirven al dinero, le sirven al trabajo, le sirven a tantas cosas y lo ponen en primer lugar y a Dios en segundo plano, cuando la Biblia establece que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Cuando la Biblia establece que tendrás un solo Señor y que no te hará imagen de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del cielo, ni para honrarlo, ni para adorarle. Solo a mí me adorará y me honrará, porque yo soy un Dios celoso. Entonces la Biblia sigue expresando que todo el que viene a mí, esto habla de una actitud voluntaria, esto habla de una disposición para servirle a Él. Él dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame, dice la Biblia. Él siempre expresa, Él siempre invita, Él no obliga al ser humano a servirle. Entonces dice: y oye mi palabra. Si alguno viene a mí y oye mis palabras y la hace, hoy indicaré a quién es semejante. Y aquí establece dos situaciones: una persona que tiene fundamento y la otra que no tiene fundamento. La que tiene fundamento se dedicó a edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto habla de una fundamentación inteligente en Dios. Esto habla de una fundamentación en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, la cual los edificadores, los constructores desecharon. La roca principal que se colocaba en las construcciones y era la que mantenía y guiaba la casa. Y dice la Biblia que este que fundamentó sobre la roca, vinieron ríos, vinieron con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. A diferencia del otro que fundamentó su casa
en la tierra y simplemente oyó y no hizo. La Biblia dice que debemos de ser hacedores, no solo oidores de la palabra de Dios. La Biblia establece que el prudente es aquel que fundamenta su vida sobre la palabra de Dios, y el insensato es aquel contrario, el que dice aquí que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Significa esto que debemos de, cuando digamos Señor, Señor, de verificar nuestra vida, que estemos practicando la palabra de Dios. El que dice que me ama debe andar como él anduvo, según Primera de Juan. Es decir, que no de palabra, es de hechos. Permita que sus hechos hablen por su boca, y será más eficiente y más elocuente lo que usted diga. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que podamos, cuando Él venga, Él nos diga: tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y no como aquello cuando dijo el Señor en Mateo capítulo 7, que en aquel día vendrán algunos diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagro, Señor, en tu nombre hicimos la obra, y tantas cosas que hicimos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él nos dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Él expresa: por su fruto lo conoceréis. Y que no podemos engañarnos, que el árbol bueno buen fruto da, el árbol malo fruto malo da. No debemos engañarnos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese fuego que nunca se apaga es el infierno, la eternidad ahí. Debemos de entender que no debemos decirle Señor, Señor, si no tenemos el fundamento que es su palabra. Muchas veces Él le decía a la gente: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En una oportunidad le dijo a una mujer que estaba muy contenta al ver a Jesús haciendo milagros y predicando la palabra: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y Jesús le responde enseguida: más bienaventurado es aquel que oye y practica mi palabra. De tanta importancia que tiene la palabra de Dios, ponerla por obra. Siempre Jesús, como maestro, enseñaba a la multitud para que pusiera por práctica y honrara a Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Si supiera misericordia quiero y no sacrificio, como bien lo dijo Él. Él nos ordena a ser obediente, a tener misericordia, más que los sacrificios que podamos hacer. Él no nos ordenó a ir a caminar, a hacer sacrificio por ídolo. Él nos ordenó a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Esa fue la orden que Él dejó. Esa fue la orden que Él estableció. Servicio a Él. No podemos servir a dos señores. Aborreceremos a uno y amaremos a otro, dice la Biblia. Es decir, no es lo que tú digas, es lo que tú haces. No es lo que tú profetizas, es lo que tu corazón está haciendo en tu vida. No es lo que tú escribas, es lo que tú demuestras con tu vida, con tus hechos. No es lo que tú mandes a decir, es una vida llena de fruto, y fruto en Dios para su honra y su gloria. En este mundo lleno de apariencia, en este mundo en el que la religiosidad, el espiritualismo se ha multiplicado,
de forma exponencial, debemos tener en cuenta si estamos haciendo la voluntad de Él o si estamos viviendo de apariencia. Debemos cuidarnos y debemos verificar el fundamento esté en la palabra de Dios para vivirla y para llevarla a cabo. Y para eso debe tener fe, para eso debe entregar tu corazón a Dios para que Él te ayude a llevar sus palabras. Bendiciones.